Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. O sea que se me escucha mejor de lo que se me ve. No, que he vuelto muy tarde de la facultad hoy y me tiro descanso un ratito y digo, uy, los chicos querían consulta. Bueno, ya. Bueno, cuénteme, ¿qué quieren ver? ¿Con qué están en duda? ¿Con qué? Doctor, yo en el tema de perno muñón colado, Sí, quería saber si me podía explicar bien el tema de lo que es el efecto férula. bien, perfecto. ¿Pudieron ver el video de colado, del procedimiento de colado? Sí, Bien, ¿se entendió? ¿Está bueno? ¿No está bueno? está bastante didáctico, a mí me gustó. Sí, muy didáctico, doctor. Bien, perfecto. Porque la idea es que si les sirve, empezar a hacer videitos así con los temas principales como para... Pero bueno, si sirve, si no sirve, no, para que vamos a laburar el bici, porque es bastante trabajo. Vamos a la pregunta, el tema de la férula. Cuando ustedes tienen un elemento dentario, tendría que tener una hojita a mano. Cuando ustedes tienen un elemento dentario, ese elemento dentario o remanente radicular tiene que ser preparado para recibir un perno y una corona. Entonces, cuando confeccionamos la preparación de la raíz, o sea, ponemos la raíz en condiciones, ¿está? Sí. Nosotros en esa raíz vamos a tener en la parte de arriba lo que se llama el asiento. ¿Por qué asiento? Porque ahí la base del perno es la que va a sentar. La base del perno, ¿se puede ver? Sí. La base del perno asienta ahí, asienta acá en una superficie plana y transmite la fuerza en forma paralela al eje de la raíz. ¿Correcto? Sí. Bien. Lo opuesto de esto, esto hecho, mal hecho, sería de la siguiente forma. Hago como estaría mal para que entiendan con mayor fluidez el concepto. Eso es lo que estaría mal. ¿Por qué? Porque esto es como una cuña que entra, entonces cuando haga fuerza, transmite la fuerza así, no paralela al eje de la raíz, como si la transmite acá, sino que la transmite hacia los costados. Y eso hace que la raíz se fracture, generalmente en la terminación, en la punta de la terminación. Esto funciona como un hacha, cuña, hacha, es el mismo concepto. En cambio, esto tiene el asiento y eso hace que las fuerzas caigan paralelas al eje del diente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, perfecto. Entonces eso tenemos el asiento. El concepto de férula es estos idealmente 3 milímetros de diente, esos 3 milímetros de diente, que quedan por arriba del hombro. Porque ustedes tienen tres cosas, el asiento, la férula y el hombro o cierre. ¿Qué hace la férula? ¿Qué serían los ideales 3 milímetros? Lo mínimo que le vamos a pedir es una férula de 1,5. Eso es lo mínimo que vamos a pedir. Pero lo ideal sería una férula de 3 milímetros. Entonces, en esa férula y en ese hombro va a sentar la corona. Es la corona que cierra en el diente, no en el perno, sino que ahí. Entonces, ¿qué hace? Cuando ustedes le hagan fuerza al borde incisal o a la cara oclusal, esa fuerza la va a transmitir por las paredes laterales de la corona, va a llegar a la férula y la fuerza va a seguir hacia el centro del diente. Pero a su vez, la misma fuerza que reciba la corona se la pasa al muñón dentario y el muñón dentario la va a transmitir a la raíz. La va a disipar en dos caminos. Un camino que disipa la fuerza es el asiento. Por eso buscamos un asiento totalmente plano y no como esto que es un asiento en cuña.
y la transmite, como decíamos recién, paralela. Y por otro lado la va a transmitir a la longitud del perno. Con la longitud del perno no podemos hacer nada, porque lamentablemente nosotros tenemos un conducto y hay un perno metido dentro de un conducto que, a ver, técnicamente volvemos a repetir algunos conceptos de la clase. El perno colado se adapta al conducto. Los pernos preformados hacen que el conducto se adapte al perno. Y en esto tenemos ventajas y desventajas. El perno colado le gana en algunas ventajas al preformado porque es él el que se adapta al conducto, entonces el desgaste del conducto es menor, sobre todo en el tercio apical, porque los dos primeros tercios podemos discutir, porque los dos primeros tercios tenemos que pasar los taladros, pero el tercio final, que es donde el conducto más cónico se hace, ahí el perno colado le gana al preformado en cuanto a pérdida de tejido dentario. Ahora, en términos de característica, bueno, los preformados tienen la ventaja de que son más paralelos, tienen mejor adhesión entre sí y el cemento. Ustedes fíjense en que el cemento con el metal no, cero adhesión, es todo traba mecánica. En cambio, los pernos de fibra sí tienen adhesión entre el cemento y la estructura de la fibra. Con respecto al cemento al cemento con que cementan los pernos y la pared interna del conducto, bueno, eso hay discusiones, que hay cementos que se adhieren mejor, otros que se adhieren menos, pero la adhesión es bastante poca. En general, ya sea para los colados, para los preformados, es lo mismo, porque es la misma raíz. Entonces esa férula lo que sirve es para que la corona transmita fuerzas, la misma fuerza que transmite el perno la transmite la corona, nada más que hacia el centro de la raíz. Y eso evita la fractura de la raíz. Bien, muchísimas gracias. Bien, me extendí un poquito como para que se entienda el concepto global. Bien, muchas gracias. Y después tienen el hombro, para ya terminar con las tres partes del perno, que es el hombro que ustedes van a hacer según la corona. Si es una corona metálica, es un hombro que termina con bisel. Siempre los hombros son a 90 grados, ¿no? Ya no se hacen más hombros rectos. Esto no. Redondo, ¿está? A 90 grados, pero redondo. Siempre a 90 grados para que las fuerzas caigan perpendicular. Doctor, en la última clase de pernos que han subido, sí, hay dos clases de perno. Y en la que subió usted lo había clasificado según el material como metálicos y poliméricos. Y después en la otra, en la otra clase está clasificado también como grafito, de composite, de cerámica. ¿Esos serían los colados o los preformados? Porque no aclaraba. Bien, todo lo que sea colado son metálicos. Generalmente ahí son aleaciones. Y eso, péguenlo o asócienlo con el videíto del procedimiento técnico de cómo se hace un perno colado. ¿Me van siguiendo? Entonces, pernos colados se hace con aleaciones metálicas. Las aleaciones metálicas, recuerden, podrían ser tres. Las Nobel, que tienen contenido en oro, más del 50%, no se usan para perno. Las aleaciones Noble, más del 50% de contenido en oro, no se usan para perno porque son blandas, son maleables, corremos el riesgo de que el perno se doble. Después tenemos la seminoble, que ahí entra la plata paladio, plata platino, sí se usa para perno y debería ser la mejor aleación usada. ¿Por qué? Porque no sufre corrosión. ¿Está? La semipreciosa, plata paladio, plata platino, no se corroen. Entonces es una muy buena aleación para colar perno. Pero el problema es el costo, son muy caras. Cuando les digo muy caras, estamos hablando de muy caro. Y por último tenemos las aleaciones no preciosas o aleaciones convencionales. Y ahí básicamente tenemos dos que se usan para perno. Las de cobre-níquel, el color es amarillo, y no deben usarla para perno, porque esas aleaciones cobre-níquel tienen de un 2 a un 4% de hierro en su composición. Y el hierro sí se corroe.
Entonces se pone negro el perno y por lo tanto se pone negra el conducto radicular. Por lo tanto, ¿qué conviene usar? Níquel cromo. Níquel cromo. Aleación no preciosa de níquel cromo. Tiene desventajas desde el punto de vista de la bioseguridad del diente, sí, que hay un porcentaje muy alto de pacientes que son alérgicos al níquel. Todos los que usan arito deben saber que si han puesto aros comunes, o sea, que no sean ni de plata ni de oro, muchas veces se les debe haber pelado la piel del lóbulo de la oreja. Esto es producto del níquel, porque todo lo que es arito, pulserita, todas esas cosas que no tengan semiprecioso, precioso, tienen su composición níquel. Y ese es el problema del níquel. Pero bueno, dentro de lo que es accesible económicamente, es la aleación a utilizar. Níquel cromo. Eso en cuanto a los colados, que pueden ser por método directo o indirecto. Vamos a los preformados, a los que yo compro en el comercio. Los que yo compro en el comercio los puedo dividir en dos grupos. Los que son provisorios, pernos comprados en el comercio de uso provisorio, y pernos comprados en el comercio de uso definitivo. Los provisorios, los de uso provisorio, generalmente son de aleaciones económicas y son metálicos. Los de uso definitivo, ahí entran los de fibra de carbono, los de fibra de sílice, los cerámicos y algunas aleaciones coladas como puede ser titanio o cromo-níquel también. Bien. Y con respecto al primer tema, es decir, las primeras teóricas, la parte cuando hablan de yeso fraguado, de yeso fresco, cuando ponen los double pin, como que los nombran, pero nosotros no hicimos esa técnica este año, no sé si había que profundizar eso o no. No, con respecto a las técnicas de modelo troquelado, básicamente ustedes tienen que saber que existen distintas técnicas con double pin y sin double pin. Dentro de las del double pins, que es el pernito ese con la cabeza y el cuerpito, puede estar la técnica de yeso sin fraguar y yeso fraguado. Listo, nada más. No nos interesa más nada. Sin los double pin, las técnicas de sin double pin, ahí entran lo que se llama cubetas socaladoras. Y dentro de cubetas socaladoras hay dos más conocidas, las AccuTrack y las Model Track. Ustedes han trabajado con las Model Track. Entonces, si le pide desarrolle la técnica de modelo troquelado, ustedes tienen que desarrollar la del Model Track, que es la que han hecho en el práctico. Básicamente los pasos, cómo han hecho. No se salteen pasos. Sí. Sí, solamente nombrarla, porque fíjate vos qué curioso, las de cubeta socaladora justamente se creó para hacer troqueles múltiples. Con cualquier técnica puede hacer modelos múltiples, ¿no? Lo que pasa es que hay una técnica, yo no la he visto a la clase, la verdad que hay algunas cosas que se me han pasado este año por detrás de la bendita carrera esa de la tecnicatura. Hay una técnica que es la de doble vaciado, donde ustedes todos tienen la impresión, hacen un primer vaciado, sacan el modelo y hacen un segundo vaciado. En el primer vaciado, cortan el troquel, donde yo voy a hacer la prótesis fija, y lo demás se descarta, se tira al tacho de basura. Y ese troquelcito del segundo vaciado, se saca el troquelcito, se lo vuelve a poner la impresión, se le pone separador y se hace el zócalo.
Es una combinación de dos vaciados. Pero no, eso, quédense tranquilos que no vamos a preguntar nada de eso. Ni acá, ni en el examen final. Nos interesa. ¿Saben qué es más importante en modelo? Primero, ¿para qué se hace? ¿O por qué se hace? Es lo mismo. ¿Para qué o por qué? Es lo mismo. ¿Cómo son los cortes? ¿Y qué tratamiento se le hace al modelo troquelado una vez que ya está cortado? Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando queremos hacer el trabajo de encerado, necesitamos poder llegar, tener visión directa al hombro, al borde cabo periférico, al cierre del borde cabo periférico. Y poder hacer los puntos de contacto. Esos son los dos motivos por el cual se hace un modelo troquelado. Más allá de que también le pueden agregar que permite ser sacado del modelo mayor para mayor comodidad en el momento del encerado. Pero es una cuestión, pero lo fundamental es ese, tener buen acceso, buena llegada al hombro y los puntos de contacto. ¿Cómo son los cortes? Paralelos, mesial y distal, paralelo. O levemente convergente hacia apical. Obviamente que esos cortes deben pasar la unión de los dos yesos, o sea, el yeso densita que forma la parte noble y el yeso piedra que forma la parte del zócalo. 1 milímetro más o menos debe pasar. Y después, ¿qué tratamiento sufre el troquel? Delimitación y remarginado. La delimitación es cuando ustedes agarran un lápiz muy finito y marcan el borde cabo periférico de la terminación que le hizo el odontólogo, el tallado. Y el remarginado es cuando se desgasta todo lo que corresponde a lo que sería la encía. De manera tal de que nos queda, recuerden ustedes, acá les muestro un dibujito del troquel, pero bueno, la clase está llena de fotos y de cosas de esta. Ahí quedaría sin delimitado y sin remarginado, y ahí quedaría delimitado y remarginado. Entonces primero marqué con el lápiz y después desgasto como si fuera una cuña y un sacabocado. ¿Para qué? Para que el hombro en esa zona me quede perfectamente delimitado, Yo sé que la cera llega exactamente hasta ahí. ¿Por qué? Porque yo necesito asegurarme que mi corona va a terminar perfectamente ahí y no va a quedar ni por arriba ni por abajo. Porque si ustedes dejan la preparación así como está acá, corren el riesgo de que la corona quede o arriba, que termine corta o termine larga, sobrecontorneando y esas dos cosas serían malas. Después le pueden preguntar, también le pueden decir, una vez que ya está el troquel terminado, etcétera, y antes del encerado, ¿qué se le hace al troquel? Colocación del espaciador y del separador. Recuerden que el espaciador, como su nombre lo indica, es fabricar un espacio entre la cara más externa del muñón y la cara interna de la corona. Ahí fabrico un espacio. ¿Para qué? Para que en ese espacio entre el cemento con el que yo voy a cementar la corona. Y el separador es para que no se le pegue el material que yo voy a utilizar para hacer la corona. Cera, separador, cera, yeso. Eso en el videíto está bien clarito, está muy lindo, está lleno de fotitos, está un videíto, véanlo que está muy bueno. Profe, ¿puede explicar la técnica
de la impresión indirecta en provisorios. Para provisorio de acrílico. Sí, Y bueno, si es todo lo que sea indirecto, es porque vos primero vas a hacer un modelo de yeso. Entonces tengo el paciente, tengo el muñón, le tomo la impresión, hago un vaciado, obtengo el modelo de yeso, en el modelo de yeso hago el provisorio por distintas técnicas y a ese provisorio lo saco y lo llevo a la boca. Ahora, la otra posibilidad es que mi paciente ya tenga el diente con mucha caries, roto, con muchos arreglos. Entonces, antes de tallarlo, yo le tomo una impresión y reservo esa impresión, la guardo. No le hago vaciado, nada, la guardo. Tallo el diente, lo convierto en muñón y después tomo esa impresión que había reservado, le pongo acrílico y la llevo a la boca. Entonces, ¿qué estoy logrando con eso? Que la impresión le dé el formato externo a la corona, mientras que el formato interno se lo va a dar el propio muñón que yo le acabo de tallar. ¿Está? Eso se utiliza mucho en puente, por ejemplo. Se utiliza mucho. Depende de la habilidad de cada profesional y qué le gusta hacer. ¿Se entiende la diferencia entre directa e indirecta? En cambio, la directa es la que vos amasás el acrílico, mal llamada técnica de la bolita. En realidad es la técnica digital. No sé por qué le llaman técnica de la bolita. No existe en ningún libro el término ese. Es técnica digital. Se prepara el acrílico, se espera que el acrílico llegue a su punto que sea maleable, y entonces lo llevo al acrílico, lo hago como si fuera una bolita, como si fuera un cubito, lo llevo al muñón, lo pongo, lo hago morder al paciente y pongo y saco, y pongo y saco, y pongo y saco. Ese es muy importante, ese dato de poner y sacar, si llega a haber pregunta de cómo confecciona un provisorio, porque si ustedes lo dejan puesto, el acrílico al polimerizar sufre una contracción, y la contracción es importante, más del 7% se contraen los acrílicos autocurados. Por lo tanto, si ustedes lo dejan puesto, se va a contraer y no lo van a poder sacar después. Para sacarlo. Además, los acrílicos en su polimerización tienen una reacción exotérmica, o sea, generan calor. Por lo tanto, también pueden quemar la encía del paciente o hacer que al paciente le pase algo. Y si el diente es vital, porque estamos trabajando con un diente vital, podemos crearle una pulpitis. Ahora, en la actualidad, lo que se hace, creo que nosotros esto no lo hemos dicho, pero no sé si se lo habrán dicho en operatoria, porque ustedes en operatoria han visto rígido. En la actualidad lo que se hace es, se talla el muñón y apenas se termina de tallar el muñón, se le pone fluida. Se hace la técnica de adhesión de fluida. ¿Para qué? Para que esa resina fluida selle los conductos dentarios de esa dentina, más allá de que hoy en día también se está tratando de hacer una técnica de muñón o de tallado de pilares lo más conservadora posible. Incluso se habla hasta tratar de dejar esmalte en su tallado. Ya no se hacen esos muñones que se desgastan y se hace chiquitito el diente. Se desgasta lo mínimo y necesario para que lo pueda cubrir los materiales también modernos que permiten esto, como las cerámicas libres de metal, y entonces se le hace un recubrimiento con resina fluida fotopolimerizable. ¿Qué se logra con eso? Primero se logra que se sellen los conductos dentinarios. Al sellarse los conductos dentinarios, esa dentina queda protegida. Y por otro lado, se conserva la adhesión entre la resina o la fluida y las terminaciones de mosoma que salen por el conducto radicular y las adhesiones de mejor calidad. ¿Está? Porque de la otra manera, si no la cubrimos, aparentemente los cementos provisorios van obliterando los conductos y después cuando queremos hacer la adhesión definitiva con la corona definitiva, perdemos calidad de adhesión. Sí.
Dele. No, es a nivel informativo nomás. No sé si el doctor les dio la técnica de perno único y pernos múltiples de los preformados. ¿Sí? Ah, no, está bien, estamos hablando de dos cosas distintas. Los pernos actualmente, si el diente tiene un solo conducto, un solo perno. Si el diente tiene más de un conducto, también se hace la técnica de perno único. También se hace, perdón. También se hace la técnica de perno único. Me perdí, justo me están llamando por teléfono y me han hecho perder. Me rebobino todo de nuevo. Si la raíz tiene un solo conducto, es un solo perno. Listo. Si la raíz tiene más de un conducto, también hacemos un solo conducto que se llama el principal. Ahora, eso no quita que si ese principal no tiene las características adecuadas, la longitud adecuada, podamos usar un pedacito del otro para aumentar el anclaje. El anclaje, ¿está? Ahora, también se lo utiliza como antirrotacional al segundo conducto. Por ejemplo, un molar. ¿Sí? Entonces yo utilizo el conducto principal, si fuera un superior, el palatino como principal, y uno de los vestibulares, más o menos 2-3 milímetros, como antirrotacional. Nada más. No, yo lo que les estaba planteando en el caso de los preformados. Los preformados hay dos técnicas de ponerlos. Un preformado único que se llama, y que la técnica ideal es la individualizada, y la de los pernos múltiples, que se pone un perno preformado principal y se va obliterando con pernitos preformados más chiquitos, más finitos, todo alrededor. No sé si les dio esas dos cosas el doctor en la clase. No, eso no. Ah, bueno, listo, saquen, borren eso. Que el jurado no lo tenga en cuenta. Profe, y en cerámica, cuando habla de la circonia, en los Sí. usos dice que puede usarse como cofia o casquete y se puede hacer un estratificado con cerámicas para arriba. Pero Sí. después, en la diapositiva siguiente, o sea, dijo que solamente se usaba la técnica de fresado a diferencia de la feldespática, que se podía hacer estratificado y fresado. Entonces la pregunta es, ¿en la circonia se puede hacer estratificado o es solo fresado? ¿No? Se pueden hacer las dos cosas. Ah, bien. Nada más que ahí, la circonia tiene un problema que se llama cizallamiento. Es cuando yo tengo el casquete de circonia y lo cubro con cerámica estratificada. Y la cizalla significa desprendimiento de la cerámica de recubrimiento por culpa de una fuerza perpendicular. O sea, técnicamente se desprende, la cerámica estratificada se desprende de la de circonia. Es algo que todavía no lo han podido solucionar. Difícil que pase con las cerámicas modernas. Difícil, pero que sigue existiendo la cizalla, sigue existiendo. ¿Anclaje y retención es lo mismo? ¿En pernos? En perno sí. Uh-huh. Lo que pasa es que me quedé rebobinando porque ojo con retención, a zonas retentivas, por eso anclaje, retención. Anclaje es cuando se traba algo por fricción entre dos superficies. Pero retención, bueno, y eso origina una retención para que no se salga.
Pero ojo con retención a que sea una zona retentiva, ¿no? Por eso que vos haces el tallado del muñón y a las paredes no las dejás con la inclinación adecuada, tallás más por cervical que por hoy, te queda una retención y eso no te deja salir la corona. Eso también se llama retención. ¿Sí? Yo tengo una duda en cuanto a implantes. Quería saber bien cuál es la diferencia entre transfer a cubeta cerrada y cuál es la diferencia con cubeta abierta. Perfecto. Está claro cuál es el implante que va en la boca y que ese implante que está en la boca va a recibir lo que se llama un pilar y ese pilar va a recibir una corona. Eso está claro, ¿no es cierto? Sí. Bien, perfecto. El punto está en cómo hago yo un modelo para que ese modelo tenga incorporado el implante en la misma posición y en la misma ubicación que lo tengo puesto en la boca del paciente. ¿Está? Entonces, Sí. ¿qué hago yo? Bien. Yo ya tengo, imagínense que el paciente ya está ahí con la boquita abierta, está el implante puesto, le sacamos la tapita, ya hemos sacado la encía, todo, hemos sacado la tapita, y entonces vemos el implante desde arriba y vemos el agujerito del implante. ¿Está? Así, ahí está, ahí hemos sacado la tapita, ¡pac! Y está el agujerito. Ahí nosotros vamos a poner un transfer. ¿Por qué se llama transfer? Por transferencia. De ahí viene el nombre de transfer. Sí. Bien. Ese transfer puede ser para cubeta abierta o cubeta cerrada. Si es para cubeta cerrada, el transfer lleva un tornillo cortito, o sea que el tornillo no sale a través del transfer, sino que el tornillo es cortito, y el transfer es expulsivo. Pero tiene unas muecas que sirven para reposicionarlo. Hecha esta aclaración, el procedimiento sería: saco la tapita del implante, pongo el transfer de cubeta cerrada, le pongo el tornillo, lo ajusto para que ese transfer no se mueva, tomo una cubeta de stock o cubeta comercial acorde a las necesidades de mi paciente, a la cual ya la medí previamente, y cargo silicona masa y silicona fluida en un tiempo o en 2 tiempos, da lo mismo. Con esa silicona en la cubeta me voy a la boca del paciente e impresiono, como si estuviese impresionando cualquier muñón, cualquier diente, como si estuviese tomando una impresión común y clásica. Una vez que ese material ha polimerizado, retiro la impresión de la boca del paciente, reservo, desatornillo el transfer, el tornillo ese cortito lo guardo, retiro el transfer, saco el análogo, se llama análogo porque es una copia de la forma y del tamaño del implante de la puesta en boca, Sí. y atornillo con ese tornillo cortito que había reservado, atornillo el análogo con el transfer de cubeta cerrada y lo vuelvo a atornillar. Entonces ahora tengo en mi mano, tengo el análogo y el transfer de cubeta cerrada, unidos por el tornillo cortito, el mismo tornillo que usé para ponerlo en boca. Ah, bien. Agarro la impresión que había reservado, ubico dónde estaba puesto el implante, o sea, la mueca que dejó el transfer, y lo vuelvo a posicionar, cuidando de que las muecas que tiene el transfer de cubeta cerrada coincidan con las muecas que dejó la silicona. Una vez que lo tengo bien posicionado, bien asegurado que ha llegado hasta el fondo, etcétera, etcétera, hago el vaciado en yeso densita.
Cuando yo retire la impresión, me va a quedar el modelo, el análogo va a quedar sumergido en el yeso y el transfer de cubeta cerrada queda hacia afuera. Saco el tornillo, saco el transfer de cubeta cerrada, pongo el pilar, atornillo el pilar con el mismo tornillo cortito y trabajo sobre el pilar. Si el ancho, la longitud y la característica del pilar tan adecuada al caso que voy a hacer, listo, al pilar no le hago nada. Si el pilar está largo, si está muy ancho, si está inclinado, etcétera, etcétera, lo desgasto al pilar. O sea, lo tallo con turbina, con disco, con lo que fuera, total lo tengo en la mano. Y una vez hecho eso, se hace el encerado para hacer la corona, igual que si fuera un perno muñón, ya está. Ahí ya cumple la misma secuencia, los mismos pasos de un perno muñón cualquiera. Eso es transfer a cubeta cerrado. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta técnica? La ventaja que es simple, es fácil, es rápida. Es simple, fácil, rápida. No tiene mucha secuencia de paso. Pero ¿cuál es la gran desventaja que tiene? Que se puede mover cuando nosotros lo estamos ubicando y que no lo hayamos calzado bien, y es un desastre total, una catástrofe total si nos pasa eso, porque imagínense que si no lo hemos calzado bien en la impresión, significa que el implante, el análogo en el modelo no va a quedar en la misma posición que está en la boca. Por lo tanto, todo lo que construyamos arriba de eso después no va a funcionar en la boca. Y que se puede mover cuando nosotros hagamos el vaciado. Esa es la otra gran desventaja de esa técnica. Vamos a la cubeta abierta. La cubeta abierta tiene la particularidad de que ahora el transfer, al revés del anterior, es retentivo, no expulsivo, es retentivo. Entonces yo tengo el implante en la boca del paciente, pongo el transfer de cubeta abierta, retentivo, y ahora tengo que usar un tornillo largo, porque la cabeza del tornillo tiene que atravesarlo al transfer y salir para afuera. Agarro la cubeta, que puede ser una cubeta comercial, pero lo más clásico es que utilicemos una cubeta individual. ¿Por qué? Porque esa cubeta tiene que tener un agujero en la canaleta, en el piso de la canaleta, que tiene que coincidir con el tornillo que sale del implante, para que quede fuera de la cubeta, para que yo lo pueda ver y lo pueda atornillar y desatornillar. Entonces no voy a romper, por cada caso que tenga, no voy a romper una cubeta comercial. Lo mejor es, tomo una impresión con alginato, hago un modelo, hago una cubeta individual y con esa cubeta individual tomo la impresión a la cubeta abierta. Entonces, a la cubeta individual le hago el agujero en la canaleta, cargo silicona masa, cargo silicona fluida, tomo la impresión y veo que el tornillo atraviese por fuera del agujerito de la cubeta. Cuando polimeriza, desatornillo, porque si no desatornillo no sale nada, porque el transfer es retentivo y está atornillado al implante del paciente, así que por más que tire y que tire y que tire, no va a salir, salvo que rompe el implante, cosa que si está integrado no lo van a romper. Entonces desatornillo y saco todo. Cuando saco, a diferencia de la otra técnica, es que el transfer se viene agarrado a la silicona. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo mismo que había hecho hace rato. Agarro un análogo, lo pongo en el transfer, vuelvo a atravesar el tornillo largo y ajusto el análogo con el transfer retentivo o el transfer de cubeta abierta. Y hago el vaciado. La técnica esta es mucho más compleja, porque fíjense ustedes, tiene una serie, imagínense que no es un incisivo central lo que estamos haciendo, imagínense que un primer molar. Hay que
toman impresión, hay que desatornillar, la boca del paciente tiene que abrir grande, tiene que entrar el destornillador, que el destornillador no se te escape de la mano y el paciente lo termine tragando. O sea, toda una serie, hay todo nosotros le hemos hecho a ustedes una presentación así muy básica, porque nos parece, y yo estoy convencido, soy el gran hincha de esto, que no puede ser que nos recibamos en la Facultad de Odontología y no sepamos nada de implante y no sepamos nada de odontología digital. Me parece una utopía. Cuando el mundo está llenando de satélite el cielo, nosotros todavía seguimos sin saber esto. Entonces, me parece que no, que corresponde que actualicemos eso. Por lo tanto, insisto con esto, la gran ventaja de esa técnica, a pesar de que es un poco más compleja, un poco más difícil, que requiere más habilidad y más paciencia, es que yo me aseguro que el transfer quede bien anclado en la silicona. Entonces, los riesgos de que se muevan son mucho menores. Inclusive, muchas veces esos transfer de cubeta abierta son bastante largos, cosa que la cabeza del transfer salga para afuera también junto con el tornillo. Y ustedes toman la impresión y antes de sacar la impresión con la cubeta, aprovechando que la cubeta individual es de acrílico, se prepara un poco de acrílico y se lo pega al transfer, al acrílico de la cubeta, para darle más seguridad todavía. Que ahí se utiliza acrílico endobucal, como el Duralay, por ejemplo, para pegarlo, que es de pegado rápido, etcétera, etcétera. Eso para darle más ventaja a asegurarnos de que no se nos vaya a mover el transfer una vez que retiremos. Desatornillaron, ya está, pues hicieron el vaciado y otra vez de nuevo, para sacar la cubeta del modelo del yeso, tienen que volver a desatornillar, sacar la cubeta y les va a quedar a ustedes el implante, el análogo puesto en el modelo. Y el transfer de cubeta abierta quedó en la silicona. Como es retentiva, sigue en la impresión. Bien, perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien. No, por favor. Sí. Sí, ahí hay dos procedimientos posibles. Poner el implante y poner la tapa, una tapa plana, y entonces cierro con la encía y listo. La otra posibilidad es poner el tapón cicatrizal y cerrar la encía, ya que cicatrice la encía con el tapón cicatrizal, lo cual te va a producir una especie de cuello de encía. O sea, que lo puedes hacer en un tiempo, en el mismo momento de la cirugía quirúrgica del implante, o en 2 tiempos. Primero espero que la integración, después vuelvo a anestesiar, corto la encía, pongo el tapón cicatrizal y espero los 15 días. Eso depende de cada uno. Los calcinables son, una vez que vos ya tenés el modelo con el análogo puesto, si el pilar que vos vas a poner, que son maquinados, o sea, ya ustedes han visto, a los que les haya tocado no, todos tenían el mismo pilar. El calcinable se los tiene que haber mostrado el jefe de trabajo práctico en su modelo, porque hemos comprado un calcinable para cada docente. Era uno blanquito, de plástico. Para eso lo hemos comprado, para que lo vean. Bueno, ¿cuál es la ventaja del calcinable? Como su nombre lo indica, es para hacer un pilar colado. Es porque los maquinados, los que se compran en el comercio, pueden venir recto o angulado. Los angulados pueden venir en 2 tipos de angulado, a 15 grados y a 20 grados, creo que vienen. Varía un poquito según las marcas. Pero resulta que yo necesito hacer un pilar muy específico para el caso mío. Entonces compro un calcinable, lo desgasto, le puedo poner cera, todo. Y a eso lo saco, le pongo un bebedero y lo mando a colar. Se llama individualizado. Pilar individualizado colado. Exactamente. Bien. ¿Qué más? ¿Y odontología digital? ¿De puente? ¿Partes de un puente?
tienen que saber. Partes de un puente, casi siempre se pregunta eso. Las 3 características que tiene que tener la estructura para hacer un puente. La ley de Ante, que los pilares estén sanos clínicamente y que el anclaje de los pilares sea mayor que la potencia del póntico. Eso está muy bien en la clase del doctor Martín Blanco. Básicamente en puente no creo que haya otras preguntas más que esa. En cerámica, bueno, cerámica sobre metal y cerámicas libres de metal. Los espesores. ¿Qué espesor tiene un metal? Hay una clase de céramo metálica que les he subido, que está cortada la corona por el medio, y les muestro con el compás de espesor cómo son los espesores. Está muy buena. De los espesores de la cerámica. Mínimos y máximos. Es importantísimo que el odontólogo conozca los espesores de los materiales. No puede ser que estemos trabajando con material y no sepamos cuáles son las características de los materiales. Doctor, Sí, con respecto a cerámica hay una parte donde habla de biocomportamiento. sí. Cuando habla de las bioactivas, hablaba algo de implante hidroxiapatita que no lo llegué a comprender muy bien, digamos. Bueno, acordate por materiales dentales, que todos los materiales que existen en el universo se dividen en 3 grupos. Los metálicos, los orgánicos y los cerámicos. Bien, ¿Estamos? Bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de cerámica, bueno, está dentro de este gran universo de lo que es la cerámica. ¿Qué entra en los grupos cerámicos? Y en los grupos cerámicos entra el revoque de la pared, entra un ladrillo, entra la cerámica dental, entra el vaso de vidrio, entra el plato con el que almorzamos, cenamos. Todo eso entra dentro del universo de la cerámica. Ahora, dentro de las cerámicas tenés las inerte o bioinerte, que es la cerámica con la que nosotros hacemos las coronas, es lo mismo que el plato. Tenés bien. tenés las activas, que no son biodegradables, y ahí entra la hidroxiapatita, es biocompatible. ¿Por qué? Porque reacciona con el tejido vivo, en este caso el hueso, y se fusionan las dos. Se reconocen y se fusionan. En realidad el hueso lo reconoce y se fusiona. Y después tenés las de relleno, que es los rellenos óseos. Bien, en el caso entonces el implante sería como hidroxiapatita alrededor del implante, digamos. Claro, bueno, de hecho, una fábrica, los Brannemar, que es un implante originario, venían recubiertos con hidroxiapatita. Pero vos sabés que hay un informe, incluso de la misma empresa, donde se han hecho trabajos de investigación, donde con el paso del tiempo, varios años después, la carga que sufría el implante hacía que se desprendiera la hidroxiapatita del titanio. Entonces el implante se aflojaba no por fallar en la unión con el hueso, sino porque fallaba la unión entre el tornillo, el titanio del tornillo, y la hidroxiapatita. Ah, bien, bien. ¿Ah? Te lo tiro como dato. Sí. Gracias, doctor. Y no, de nada. Y bien en tornillo, se ha trabajado mucho y se está investigando mucho sobre tornillos de circonia, en vez de titanio, de circonio. Bien. Bueno, bien, entonces venía haciendo un repaso. Pernos, provisorio, puente, modelo, impresiones y modelo, materiales, tiempo de vaciado, esas cosas. Prótesis sobre implante y odontología digital.
¿Y los otros que están en consulta están durmiendo o están ahí? Doctor, Sí, diga. dentro de odontología digital sería lo más importante dentro de todo, sería, por ejemplo, la diferencia entre los escáneres extraorales, los intraorales. Eso Sí, lo ahí hay una bien, hay una cartilla, ¿la han visto la cartilla? No sí, la clase, la cartilla. Sí, doctor. sí, Bueno, que tienen, es fundamental, ¿no? Tanto para el parcial como para el examen final. bueno, perfecto. Sí, porque ahí te dice, te explica qué es un escáner, te explica los tipos de escáner, de contacto, digitales, cómo funciona cada uno, Tiene ventaja y más desventaja. información. Sí, tiene muchísima información. La verdad que está linda la cartilla. La clase también está bien linda, pero bueno. Tiene sobre impresoras 3D, tiene, bueno, el fundamento de todo, de por cómo funciona el sistema digital. Y no es una cartilla larga, pesada, creo que bastante puntual, bastante. Así que lean la cartillita que está bueno. Saquen de ahí toda la info. No va a haber más que eso. Bueno, doctor, gracias. Profe, y de la parte de colado, o sea, lo que está en la teórica nomás, ¿verdad? Porque Sí, como que no. la teórica la nombra, pero no especifica mucho, como que ya es más de laboratorio. Sí, no, por ahí un poquito el video que les he subido como para que ustedes tengan la secuencia y el procedimiento de cómo es un colado, nada más, no mucho más, porque los odontólogos no colamos. Para eso están los técnicos, por eso se ha creado la carrera, para que los técnicos estén tan bien formados como los odontólogos. Bien. Pero sí es importante que los odontólogos conozcan, ¿no? O sea, no podemos no saber. Es como que el ingeniero no sepa de cemento, de ladrillo. No sé si soy... Claro. Fíjense en que dije ingeniero y no arquitecto. Porque los arquitectos saben mucho de cosas bonitas, pero me parece que si me escuchan mis amigos arquitectos me van a sonar. Pero en serio, ¿no? Porque de cálculo no saben. Los arquitectos no saben, calcular qué columna, qué tamaño, eso no saben. ¿Qué más? Y el resto. 5, no me he visto yo preguntando. 4 niñas y un niño. ¿Cuántos tengo ahí en el chat? Tengo un montón. Yo digo, me van a enloquecer. 31. ¿Nadie va a preguntar nada? Bueno. ¿Nada más, chicos? Bueno. Hola. Hola, no, le decía que de mi parte no tengo más dudas. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, nos estamos viendo, si Dios quiere, ya el jueves, a las 8, ¿no? Por favor. ¿Ustedes tienen rayo ese jueves? ¿Tienen rayo ese día? ¿O ya han terminado con rayo? Sí, tenemos rayos. Ah, bueno, ya voy a hablar con el emérito Don Caucho Aragón para avisarles. Sería hasta las 9 del examen. Sí, el examen empezaríamos a las 8, terminaríamos 9 menos cuarto, una cosa así. Y bueno, pero yo siempre le digo a Aragón hasta las 9 para que a ustedes les quede 15 minutitos de descanso y ya cuando salgan del rayo ya van a estar las notas seguramente. Bueno, doctor. Listo, Estudien, que no quiero tomar recuperatorio, ¿no? No tengo tiempo. Así que Bueno. estudien, no quiero ni un recuperatorio. Bueno, está bien. Bueno, Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. chao chicos, chao. Gracias. Chao. Adiós. Sí, diga. Pregunten por el grupo, no hay problema. Ay, no hay por qué. Chao, hasta luego. Doctor.